Bienvenidos a nuestra inmersión profunda en el Samsung Galaxy Z Fold 6. Tenemos un análisis exhaustivo que abarca desde el diseño y hardware hasta el software y la batería y esas cámaras tan importantes. Nuestro objetivo hoy es responder a la pregunta clave: ¿merece la pena el Z Fold 6 o es simplemente otra actualización? Iterativa, digamos. Para empezar, situémonos en el contexto de la evolución de los plegables. El primer Galaxy Fold fue innovador, pero con limitaciones. Samsung ha ido perfeccionando el concepto con cada generación. ¿Dirías que el Z Fold 6 supone una revolución o más bien una evolución? El análisis sugiere que se inclina más hacia la evolución, refinando los aspectos que ya conocemos en lugar de reinventar la rueda. Exacto. Tomemos como ejemplo el diseño. Se ha inspirado en el Galaxy S24 Ultra con un módulo de cámaras más integrado y una reducción del grosor y el peso. Sin embargo, si lo comparamos con el Xiaomi Mix Fold 4, el Z Fold 6, todavía parece algo voluminoso al estar plegado. Una cuestión de ergonomía que sin duda interesará a nuestros oyentes. Y hablando de puntos de interés, pasemos a las pantallas. El análisis no escatima en elogios. En absoluto. Tanto la pantalla interna como la externa son de una calidad excepcional. Colores vibrantes, un brillo máximo de 200 a 400 nits que te permitirá ver el contenido incluso bajo la luz solar directa y una tasa de refresco de 120 Hz para una experiencia fluida. Sin embargo, hay un detalle que no podemos ignorar: el pliegue. Sí, el eterno dilema de los plegables. Sigue siendo un problema en el Z Fold 6. Según el análisis, el pliegue es perceptible tanto a la vista como al tacto. Aunque no es un factor que impida el uso del dispositivo, sí que es cierto que algunos competidores han logrado minimizarlo de forma más efectiva. Un punto a tener en cuenta para aquellos que buscan la máxima perfección en la pantalla. Ahora bien, hablemos del rendimiento. El Z Fold 6 incorpora el potente procesador Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy. ¿Qué implicaciones tiene esto para el usuario final? En teoría, el Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy junto con los 12 GB de RAM debería garantizar un rendimiento excepcional en cualquier tarea. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta versión del procesador, aunque más potente, también es propensa al sobrecalentamiento. Interesante. Sugiere el análisis que Samsung ha logrado controlar este problema. Parece que la gestión térmica no es el punto fuerte del Z Fold 6. De hecho, el análisis menciona que marcas como OnePlus y Xiaomi han implementado soluciones más efectivas para disipar el calor y evitar la pérdida de rendimiento. Un dato que sin duda nuestros oyentes más exigentes tendrán en cuenta. Y en cuanto al software, ¿qué novedades trae One UI 6.1.1 en el Z Fold 6? Se han integrado funciones específicas para aprovechar el formato plegable. One UI 6.1.1 en el Z Fold 6 es muy similar a lo que encontramos en otros dispositivos Galaxy recientes. La novedad más destacable es la incorporación de las funciones de Galaxy AI. Aunque el análisis las describe como interesantes, su utilidad práctica parece ser limitada. ¿Podría darnos algún ejemplo concreto de estas funciones de IA y su aplicación real? Por ejemplo, tenemos el estudio de retratos, que permite modificar el estilo de las fotos o añadir elementos generados por IA. Divertido sin duda, pero no revolucionario. Otras funciones como la generación de resúmenes de notas de voz o el modo intérprete parecen tener más potencial. Entiendo. Más allá de la IA, ¿hay algún otro aspecto del software que merezca ser destacado? Sí, dos aspectos importantes. En primer lugar, la calidad de sonido, que el análisis califica como excelente. Y en segundo lugar, la política de actualizaciones de Samsung. 7 años de actualizaciones de software y seguridad. Un punto a favor para aquellos que buscan un dispositivo con un ciclo de vida largo. Sin duda una característica que aporta tranquilidad al usuario. Y ahora abordamos un tema crucial: la batería. ¿Cómo se comporta la batería del Z Fold 6? ¿Está a la altura de las exigencias de un dispositivo tan potente? Aquí es donde el Z Fold 6 muestra sus primeras debilidades. Samsung se ha mantenido en los 400 megas de capacidad, mientras que la competencia está optando por baterías de 5000 megas o incluso más. ¿Qué implicaciones tiene esto para la autonomía del dispositivo? ¿Podremos llegar al final del día con un uso normal? El análisis indica que la autonomía es un punto débil del Z Fold 6. Con un uso moderado se pueden alcanzar entre 5 y 6 horas de pantalla encendida. No son cifras terribles, pero teniendo en cuenta el precio del dispositivo y la tendencia del mercado, se queda por debajo de las expectativas. ¿Y la carga? ¿Se ha implementado alguna mejora en este aspecto? Lamentablemente no. El Z Fold 6 se limita a una carga rápida por cable de 20 Hz, lo que se traduce en casi 2 horas para una carga completa. La carga inalámbrica también está disponible, pero limitada a 15 euros. En este apartado, Samsung se queda claramente por detrás de la competencia. Continuamos nuestro análisis del Samsung Galaxy Z Fold 6, centrándonos ahora en las cámaras. El análisis que estamos consultando es bastante directo. En este punto, las cámaras son buenas, pero no son la razón principal para comprar este teléfono. Curioso, ¿a qué se debe esta afirmación? No ha habido mejoras significativas en el apartado fotográfico. En realidad, el hardware de las cámaras es prácticamente idéntico al del Z Fold 5.
Contamos con la misma configuración de triple cámara. Una principal de 50 megapíxeles, un teleobjetivo de 10 megapíxeles y un ultra gran angular de 12 megapíxeles. Las mejoras se centran en el software que, según el análisis, ha optimizado el procesado de las imágenes. ¿Y cómo se traduce esto en la calidad final de las fotos? ¿Qué tal se comporta cada una de las cámaras? La cámara principal es la que ofrece los mejores resultados tanto en condiciones de buena luz como en escenarios con poca iluminación. Las fotos son nítidas con buen nivel de detalle y un rango dinámico amplio. Se mantiene la tendencia de Samsung de saturar ligeramente los colores, aunque sin llegar a ser excesivo. ¿Y qué hay del teleobjetivo y el ultra gran angular? ¿Cumplen con las expectativas? El teleobjetivo se comporta correctamente cuando hay suficiente luz, permitiendo obtener un zoom óptico de hasta 2 aumentos con una calidad aceptable. El punto débil del sistema es el ultra gran angular, que muestra una falta de detalle notable en condiciones de poca luz, además de un exceso de nitidez artificial que resta naturalidad a las imágenes. En cuanto al vídeo, ¿qué opciones de grabación ofrece el Z Fold 6? Algo que destaca especialmente. El Z Fold 6 permite grabar video en resolución 8K a 30 fps con la cámara principal, aunque el análisis recomienda optar por la opción de 4K a 60 fps para obtener una mejor calidad y fluidez en las grabaciones. Ya hemos analizado en detalle las características clave del Z Fold 6, desde su diseño y rendimiento hasta el software y las cámaras. Llegados a este punto, ¿cuáles serían las conclusiones principales que podemos extraer del análisis? El análisis reconoce que el Z Fold 6 es un smartphone plegable excelente, pero también deja claro que la competencia se está acercando a pasos agigantados. Si bien Samsung ha perfeccionado la experiencia plegable a lo largo de los años en esta generación, parece haber descuidado algunos aspectos clave. ¿A qué te refieres exactamente? ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos? El aumento de precio respecto al Z Fold 5 es difícil de justificar teniendo en cuenta las mejoras implementadas. La IA es un añadido interesante, pero no marca una diferencia significativa en la experiencia de uso. Mientras tanto, otros fabricantes están ofreciendo plegables más delgados con mejor autonomía, cámaras más avanzadas y a precios más competitivos. Entonces, ¿a qué tipo de usuario recomendarías el Z Fold 6? ¿Quién se beneficiaría realmente de sus características? Si buscas la mejor experiencia plegable posible con una gran pantalla inmersiva, la funcionalidad del S Pen y la garantía de las actualizaciones de software de Samsung, el Z Fold 6 sigue siendo una opción a considerar. Sin embargo, si priorizas la duración de la batería, el rendimiento de las cámaras o un diseño más compacto, te recomendaría explorar otras alternativas en el mercado. Muy bien. Creo que con esto tenemos una visión bastante completa del Samsung Galaxy Z Fold 6, tanto de sus puntos fuertes como de sus debilidades. Ahora me gustaría dejar a nuestros oyentes con una pregunta para reflexionar. A medida que la tecnología plegable sigue evolucionando, ¿crees que Samsung mantendrá su posición dominante o será superado por otros fabricantes que ofrezcan opciones más innovadoras y asequibles? Es una pregunta interesante. Samsung ha sido pionero en este sector y tiene una gran ventaja en experiencia y desarrollo, pero como hemos visto, la competencia se está poniendo las pilas. Marcas como Xiaomi, OnePlus y Honor están lanzando dispositivos muy competitivos con características que en algunos casos superan a las del Z Fold 6. ¿Cuáles serían las claves para que un plegable tenga éxito en el mercado? Más allá de las características que ya hemos comentado, ¿qué aspectos deberían priorizar los fabricantes? En mi opinión, la durabilidad es fundamental. La bisagra y la pantalla plegable deben ser robustas y capaces de soportar el uso diario sin problemas. El diseño también es crucial. El teléfono debe ser cómodo de usar tanto plegado como desplegado, con un formato que se adapte a diferentes situaciones. Claro, no queremos un dispositivo que sea incómodo de llevar en el bolsillo o que sea difícil de manejar con una sola mano. Exacto, y por supuesto la tecnología de la pantalla debe seguir mejorando. El pliegue debe ser lo menos perceptible posible, la calidad de imagen debe ser excelente y la tasa de refresco alta para una experiencia fluida. La batería también es fundamental. No podemos tener un teléfono plegable que se quede sin energía a mitad del día. Sin duda, la autonomía es un factor clave para cualquier smartphone, y más aún para un dispositivo tan potente y con una pantalla tan grande como el Z Fold 6. Y no olvidemos el precio. Los plegables siguen siendo dispositivos premium, pero para que se popularicen los precios deben bajar. Totalmente de acuerdo. Si los fabricantes consiguen combinar todas estas características en un dispositivo atractivo y a un precio razonable, creo que los plegables tienen un futuro brillante por delante. Sin duda, el mercado de los plegables está en constante evolución y es fascinante ver cómo los fabricantes van innovando y mejorando sus propuestas. Muchas gracias por este análisis tan completo. Espero que nuestros oyentes tengan ahora una visión más clara del Samsung Galaxy Z Fold 6 y de lo que podemos esperar de la tecnología plegable en el futuro. El placer ha sido mío. Espero haber aportado información útil para que cada uno pueda tomar la mejor decisión en función de sus necesidades y preferencias. Y hasta aquí nuestra inmersión profunda en el Samsung Galaxy Z Fold 6. Esperamos que te haya resultado interesante y útil. Nos
vemos en el próximo episodio de The Deep Dive. Hasta pronto.